Las últimas brujas de Europa. Buenas noches. Hoy quiero invitarte a viajar a una Europa muy distinta de la que conocemos hoy. Una Europa donde al caer la noche, las calles quedaban completamente oscuras porque no existía la electricidad. Donde los bosques parecían no tener fin. Los caminos eran inseguros y un viaje de apenas 30 kilómetros podía convertirse en una aventura de varios días. Una Europa donde las personas vivían mucho más cerca de la naturaleza que nosotros, pero también mucho más expuestas a ella. Dependían de la lluvia, del sol, de las cosechas y de la salud de unos pocos animales para poder sobrevivir. Y cuando cualquiera de esas cosas fallaba, toda la vida podía desmoronarse en cuestión de semanas. Esta noche vamos a hablar de las últimas brujas de Europa. Capítulo 1. Miedo en Europa. En realidad, el nombre bruja es un poco engañoso, porque cuanto más se estudian sus vidas, más claro resulta que casi ninguna de ellas se habría reconocido en esa palabra. No eran mujeres que preparaban hechizos bajo la luz de la luna, ni personas que volaran sobre escobas o hicieran pactos con el diablo. Esa imagen pertenece sobre todo a los cuentos y a la imaginación popular construida siglos después. Las mujeres de las que hablaremos esta noche eran personas completamente normales. Algunas cultivaban pequeños huertos, otras ayudaban a traer niños al mundo porque conocían el oficio de las comadronas. Algunas sabían aliviar una fiebre utilizando cortezas, flores o raíces que habían aprendido a reconocer observando la naturaleza desde niñas. Otras ni siquiera tenían esos conocimientos. Eran viudas, campesinas, artesanas, madres, ancianas que vivían solas o mujeres cuyo único delito habría sido resultar diferentes en una época que desconfiaba profundamente de todo aquello que se saliera de lo normal. También quiero contarte algo importante antes de comenzar. A lo largo de los últimos años se ha repetido muchas veces la idea de que todas las mujeres acusadas de brujería eran médicas o curanderas perseguidas por hombres que temían su conocimiento. La realidad histórica es bastante más compleja y precisamente por eso mucho más interesante. Algunas sí eran curanderas, otras eran comadronas, pero muchas no tenían ningún conocimiento especial. Había mujeres analfabetas, jóvenes, ancianas, profundamente religiosas, muy pobres o incluso pertenecientes a familias acomodadas. También hubo algunos hombres acusados de brujería, aunque fueron una clara minoría. Lo que une todas estas historias no es un mismo oficio, es algo mucho más inquietante, que vivieron en una sociedad donde el miedo podía ser más fuerte que las pruebas y donde un rumor, repetido suficientes veces, podía acabar destruyendo una vida. Para comprender cómo pudo suceder algo así, tenemos que hacer un pequeño esfuerzo e intentar mirar el mundo con los ojos de una persona del siglo XVI o XVII. Ahora vivimos rodeados de explicaciones científicas. Sabemos por qué aparecen las tormentas. Sabemos que una enfermedad infecciosa no es un castigo divino. Sabemos que una mala cosecha puede depender del clima, de un hongo o de una plaga de insectos. Pero ellos no disponían de ese conocimiento. Cada vez que ocurría una desgracia importante, la pregunta aparecía inevitablemente: ¿por qué? ¿Por qué ha muerto ese niño? ¿Por qué han enfermado todas las ovejas? ¿Por qué una tormenta de granizo ha destruido los campos justo cuando estaban a punto de recogerse? ¿O por qué esta familia parece sufrir una desgracia detrás de otra, mientras la del vecino prospera? Cuando las respuestas faltan, la imaginación empieza a ocupar su lugar. Y eso no ocurría
porque aquellas personas fueran menos inteligentes que nosotros. Ocurría porque todos los seres humanos necesitamos encontrar sentido a lo que nos sucede. Es una necesidad profundamente humana. Además, Europa atravesaba uno de los períodos más difíciles de toda su historia. Durante varios siglos, las temperaturas descendieron de una manera notable en un fenómeno que hoy conocemos como la pequeña edad del hielo. Los inviernos se hicieron mucho más largos y mucho más duros. Los ríos llegaban a congelarse durante semanas. Las lluvias aparecían cuando no debían y desaparecían cuando más se necesitaban. En algunos lugares, las cosechas se perdían durante varios años consecutivos. El precio del pan aumentaba hasta convertirse en un lujo para muchas familias. El hambre se instaló en numerosas regiones y la desnutrición debilitó a una población que además debía enfrentarse continuamente a epidemias y enfermedades para las que todavía no existía ningún tratamiento eficaz. A ese clima de incertidumbre se sumaban las guerras. Europa estaba profundamente dividida por los enfrentamientos religiosos entre católicos y protestantes. Ejércitos enteros cruzaban aldeas y ciudades, dejando tras de sí destrucción, enfermedades y pobreza. En algunas regiones de Alemania, Francia, Escocia, Suiza o los actuales Países Bajos, la población llegó a vivir durante décadas con la sensación de que el mundo se había vuelto completamente imprevisible. Muchas personas pensaban sinceramente que el diablo caminaba entre los seres humanos y que el fin de los tiempos podía estar cerca. Hoy esa idea puede parecernos extraña, pero para quienes vivían entonces formaba parte de la manera de comprender la realidad. Y es precisamente en ese ambiente donde comenzaron las grandes cacerías de brujas. Curiosamente, no ocurrieron igual en toda Europa. Cuando pensamos en la Inquisición, solemos imaginar que fue la gran responsable de estas persecuciones. Pero la historia vuelve a sorprendernos. Las ejecuciones más numerosas tuvieron lugar sobre todo en territorios del centro de Europa, especialmente en los actuales Alemania, Suiza y algunas zonas de Francia. También hubo procesos muy duros en Escocia y en algunos lugares de Inglaterra. En cambio, la Inquisición española, aunque persiguió casos de supuesta brujería, terminó siendo bastante más escéptica que muchos tribunales civiles europeos y ejecutó a muchas menos personas de lo que suele imaginarse. Es uno de esos detalles que rompen por completo la imagen que solemos tener de este periodo histórico. Lo verdaderamente inquietante era la facilidad con la que una persona podía convertirse en sospechosa. No hacían falta pruebas materiales. Bastaban pequeñas coincidencias. Por ejemplo, una mujer discutía con un vecino y unos días después la vaca de ese vecino enfermaba. Una anciana pedía un poco de pan y alguien se lo negaba, y poco tiempo después una tormenta destruía la cosecha de aquella familia. O una comadrona asistía a un parto complicado y el bebé no sobrevivía. O una mujer que vivía sola hablaba consigo misma o conocía el efecto de determinadas plantas medicinales. Poco a poco empezaban los comentarios. Primero en voz baja, después en las reuniones del pueblo, más tarde durante los sermones o en las tabernas. Y lo que al principio era únicamente una sospecha acababa convirtiéndose en una certeza compartida. Y claro, cuando toda una comunidad comienza a creer que una persona es culpable, demostrar la inocencia se vuelve extraordinariamente difícil. Quizá esa sea la parte más triste de toda esta historia. No estamos hablando de criaturas legendarias ni de personajes inventados, sino que estamos hablando de mujeres que hasta el día anterior compartían el pan con sus vecinos, ayudaban en las cosechas, cuidaban de sus hijos o acompañaban a otras mujeres durante el parto. Personas corrientes que de un día para otro dejaron de ser vistas como vecinas para convertirse en el reflejo de todos los miedos de una sociedad, porque el miedo tiene una capacidad muy peligrosa.
cuando se instala durante demasiado tiempo, necesita encontrar un rostro al que señalar. Y durante varios siglos, en demasiados pueblos de Europa, ese rostro fue el de una mujer. Esta noche vamos a conocer algunas de ellas, no para hablar de magia, sino para comprender cómo el miedo, la ignorancia y los prejuicios pueden transformar la vida de personas completamente inocentes hasta convertirlas en protagonistas de una de las páginas más dolorosas de la historia europea. Los rituales, las escobas o la brujería no son la auténtica película de terror, sino la enorme injusticia que aquellas mujeres vivieron. Capítulo 2. ¿Quién se convertía en bruja? Después de conocer el mundo en el que vivían aquellas mujeres, es inevitable hacerse una pregunta. ¿Cómo decidía una comunidad quién era una bruja? ¿Existía algún comportamiento que permitiera reconocerla? ¿Había alguna prueba? Lo sorprendente es que cuando uno lee los procesos judiciales conservados en archivos de Alemania, Suiza, Francia, Escocia o Inglaterra, descubre que la respuesta es desalentadora. Prácticamente cualquiera podía terminar siendo acusada. No existía un perfil único. No había una forma de vestir, un oficio o una personalidad que condujera inevitablemente a una acusación. Lo que existía era una sociedad profundamente atravesada por el miedo y por una estructura donde las mujeres disponían de mucho menos poder para defenderse. Cuando una comunidad necesitaba encontrar una explicación para la desgracia, las sospechas recaían con mucha más facilidad sobre quienes ocupaban una posición más vulnerable. Muchas de las acusadas eran viudas, y no resulta difícil entender por qué. La muerte de un marido suponía perder no solo a una persona querida, sino también buena parte de la protección jurídica, económica y social que ofrecía una sociedad organizada por completo alrededor de la autoridad masculina. Algunas mujeres heredaban pequeños bienes, otras apenas conseguían sobrevivir y dependían de la ayuda de sus vecinos. Esa situación de fragilidad podía convertirlas en un blanco muy fácil para los rumores. Si una viuda discutía con alguien por un préstamo, por un trozo de tierra o simplemente porque había pedido ayuda y se la habían negado, cualquier desgracia posterior podía interpretarse como una inquietante casualidad. No porque existiera prueba alguna, sino porque el miedo siempre busca un rostro concreto sobre el que depositarse y al que culpar. Otras mujeres eran señaladas porque poseían conocimientos que hoy consideraríamos completamente normales. Durante siglos, el cuidado de la salud cotidiana estuvo en manos de las mujeres. Eran ellas quienes aprendían de sus madres y de sus abuelas qué plantas calmaban la fiebre, cuáles ayudaban a cicatrizar heridas, qué infusión podía aliviar un dolor de estómago o cómo acompañar a una mujer durante el parto. Ese conocimiento no procedía de universidades donde las mujeres tenían prácticamente vetado el acceso, sino de la experiencia acumulada durante generaciones. Era una medicina popular, construida observando la naturaleza y comprendiendo lo aprendido de unas mujeres a otras. Paradójicamente, aquello que las convertía en personas indispensables para sus comunidades también podía despertar sospechas cuando un tratamiento no funcionaba o cuando una enfermedad terminaba con la vida de alguien. El problema no era el conocimiento. El problema era que en una época sin explicaciones científicas suficientes, el fracaso necesitaba un culpable. Las comadronas ocupaban una posición especialmente delicada. Eran mujeres profundamente respetadas porque acompañaban el nacimiento de los niños, pero también estaban presentes cuando el parto terminaba en tragedia. Y eso ocurría con muchísima frecuencia. La mortalidad materna e infantil era estremecedora. Sin conocer las causas de las infecciones,
las hemorragias o muchas complicaciones del embarazo, era fácil transformar el dolor en sospecha. Algunas mujeres pasaban de ser imprescindibles para toda la comunidad a convertirse casi de un día para otro en objeto de acusaciones. Pero sería un error pensar que solo las curanderas o las comadronas corrían peligro. La documentación demuestra que bastaba con resultar incómoda. Había mujeres denunciadas por discutir con demasiada firmeza, por negarse a aceptar determinadas imposiciones o por mantener conflictos con vecinos influyentes. Otras eran demasiado pobres para defenderse. Algunas demasiado mayores para que alguien las protegiera. También las había con pequeñas propiedades que despertaban la codicia de otros. Cuando se leen decenas de procesos judiciales, aparece una conclusión horrible. Muchas acusaciones hablan menos de las mujeres juzgadas que de la sociedad que las juzgaba. Porque las mujeres vivían bajo una contradicción constante. Se esperaba de ellas que cuidaran de los enfermos, que conocieran remedios, que atendieran partos y que sostuvieran la vida cotidiana de sus comunidades. Pero si algo salía mal, esas mismas responsabilidades podían convertirse de nuevo en sospecha. El conocimiento que un día despertaba gratitud podía despertar miedo al día siguiente. La experiencia acumulada durante años dejaba de interpretarse como sabiduría y empezaba a verse como algo oscuro y peligroso. También resulta significativo que muchas de las acusadas fueron mujeres con una personalidad fuerte. No porque existiera nada malo en ello, sino porque una sociedad profundamente jerárquica y patriarcal tendía a mirar con desconfianza a aquellas que no encajaban fácilmente por el papel que se esperaba de ellas. Una mujer que defendía sus derechos, que discutía con un vecino poderoso o que se negaba a aceptar determinadas injusticias, podía resultar mucho más visible que otras. Y cuanto más visible era una mujer en una comunidad dominada por el miedo, más fácil resultaba convertirla en el centro de las sospechas. Quizá por eso la historia de las llamadas brujas no habla únicamente de superstición, sino que habla también de poder. Habla de quien tenía credibilidad y de quien no la tenía, de quien podía defenderse ante un tribunal y de quien apenas tenía voz, de cómo los prejuicios unidos al miedo y a la ignorancia podían convertir a mujeres completamente corrientes en enemigas imaginarias. Porque al final, las llamadas brujas no compartían un mismo oficio, ni una personalidad, ni una forma de vivir. Lo que compartían era algo mucho más simple y mucho más injusto. Pertenecían al grupo social sobre el que resultaba más fácil proyectar los miedos de toda una época. Capítulo 3. Agnes Sampson, de curandera a bruja. Hasta ahora hemos hablado de cifras, de procesos judiciales y de una Europa dominada por el miedo. Pero ha llegado el momento de ponerle un rostro a toda esta historia, porque las llamadas brujas no fueron un fenómeno abstracto. Fueron personas concretas, mujeres con nombre, con familia, con vecinos que las conocían desde hacía décadas y con una vida que de un día para otro quedó completamente destrozada. Y pocas historias representan mejor aquel tiempo que la de Agnes Sampson. Agnes vivía en Escocia a finales del siglo XVI. Era una mujer ya mayor, casada y con hijos. Durante muchos años había ejercido como comadrona y curandera de su comunidad. Hoy quizá diríamos que era una sanitaria rural. Conocía las plantas medicinales, ayudaba durante los partos y acudía allí donde había algún enfermo. No había hospitales cerca. No existían médicos para la inmensa mayoría de la población. Eran mujeres como Agnes las que acompañaban el nacimiento de los niños, las que preparaban remedios para aliviar el dolor y las que permanecían despiertas durante noches enteras cuidando a quienes sufrían una fiebre o una infección. Resulta paradójico pensar que las mismas manos que habían ayudado a nacer a tantos niños
terminarían siendo consideradas, años después, las manos de una supuesta bruja. Durante mucho tiempo fue una mujer respetada. Eso también rompe una idea muy extendida. No todas las acusadas eran personas marginadas desde el principio. Muchas habían sido queridas y admiradas por sus vecinos durante décadas. Pero el respeto puede cambiar muy deprisa cuando una sociedad comienza a tener miedo. En aquellos años, Escocia atravesaba una auténtica obsesión con la brujería. El propio rey Jacobo VI estaba convencido de que el diablo actuaba entre los seres humanos. Después de que una serie de violentas tormentas pusieran en peligro el barco que debía traer a su futura esposa desde Dinamarca, comenzó a difundirse el rumor de que aquellas tempestades no habían sido naturales, que alguien las había provocado mediante brujería. Hoy sabemos que una tormenta pertenece al ámbito de la meteorología, pero en el siglo XVI muchas personas buscaban otra explicación. Si el rey había estado a punto de morir, alguien tenía que haber intentado provocarlo, y cuando el poder necesitaba culpables, casi siempre terminaba encontrándolos. Las investigaciones comenzaron muy pronto. Decenas de personas fueron detenidas. Algunas soportaron interrogatorios interminables. Otras fueron sometidas a torturas tan brutales que acabaron confesando cualquier cosa que sus interrogadores quisieran escuchar. Agnes Sampson fue una de ellas. La desnudaron por completo para buscar las llamadas marcas del diablo, cualquier lunar, cicatriz o pequeña irregularidad de la piel que pudiera utilizarse como prueba. Le afeitaron todo el cuerpo, una práctica profundamente humillante para cualquier persona, y la mantuvieron durante horas sin dormir. En algunos relatos se describe incluso cómo le colocaron alrededor de la cabeza un instrumento de hierro que se iba apretando lentamente para provocarle un dolor insoportable. Hoy sabemos, gracias a la psicología y a la neurociencia, que una persona sometida a ese nivel de sufrimiento puede terminar confesando prácticamente cualquier cosa con tal de que el dolor cese. Y eso fue exactamente lo que ocurrió. Agnes terminó confesando que había participado en reuniones con otras brujas, que había hablado con el demonio y que había provocado tormentas contra el barco del rey. Ninguna de aquellas confesiones constituye hoy una prueba histórica de que los hechos sucedieran. Constituyen una prueba del enorme poder que tiene la tortura para destruir la voluntad de un ser humano. Cuando leemos aquellos documentos, no estamos escuchando la voz libre de Agnes. Estamos escuchando las palabras de una mujer desesperada que fue pronunciando mientras intentaba sobrevivir a un sufrimiento insoportable. Resulta difícil no detenerse un momento en esta idea. Durante siglos, muchas de esas confesiones se utilizaron para demostrar que las brujas existían. Hoy los historiadores las leen de una forma muy distinta. Las consideran el testimonio de hasta dónde puede llegar la sociedad cuando el miedo, el fanatismo y la necesidad de encontrar culpables pesan más que la compasión o las pruebas. Porque Agnes no fue juzgada por lo que había hecho. Fue juzgada por aquello que otras personas necesitaban creer que había hecho. Finalmente fue condenada a muerte y ejecutada en 1591. Su historia terminó allí, pero de algún modo también comenzó allí, porque más de 4 siglos después seguimos pronunciando su nombre, no como el de una bruja, sino como el de una mujer que dedicó buena parte de su vida a cuidar de otras personas y que acabó convertida en el reflejo de los miedos de toda una época. Y quizá esa sea una de las mayores injusticias de todas las que vamos a escuchar esta noche, que una sociedad necesitó transformar a una cuidadora en un monstruo para poder explicar aquello que era incapaz de comprender. Capítulo 4. Katharina Kepler, la madre del astrónomo. Si la historia de Agnes Sampson nos muestra hasta dónde podría haber llegado el miedo colectivo
La siguiente mujer nos recuerda que nadie estaba completamente a salvo. Ni siquiera la madre de uno de los científicos más importantes de todos los tiempos pudo escapar de una acusación de brujería. Su nombre era Katarina Kepler, y sí, era la madre de Johannes Kepler, el astrónomo que descubrió las leyes que describen el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Mientras él ayudaba a transformar para siempre nuestra forma de entender el universo, su propia madre era acusada de mantener pactos con el demonio. Resulta difícil imaginar una contradicción mayor. Katarina había nacido en Alemania en el siglo XVI y llevó una vida muy distinta de la de su hijo. Apenas recibió educación y pasó la mayor parte de su existencia trabajando para sacar adelante a su familia. Las personas que la conocieron la describían como una mujer muy inteligente, muy directa y con un carácter fuerte. No parecía especialmente preocupada por agradar a todo el mundo. Decía lo que pensaba, discutía cuando consideraba que tenía razón y no aceptaba fácilmente las imposiciones de los demás. Hoy probablemente diríamos que era una mujer con mucha personalidad. En la Europa de los comienzos del siglo XVII, este tipo de mujeres solía despertar sentimientos encontrados. Como muchas otras mujeres de su tiempo, conocía el uso de algunas plantas medicinales y preparaba remedios sencillos para aliviar pequeñas dolencias. Era algo completamente habitual. Durante siglos, buena parte del conocimiento relacionado con el cuidado cotidiano había permanecido en manos de las mujeres. Ellas sabían qué infusión podía aliviar una tos, cómo limpiar una herida o qué planta calmaba determinados dolores. Sin embargo, ese mismo conocimiento podía convertirse en motivo de sospecha cuando las cosas no salían bien. Todo comenzó de una manera casi absurda. Una vecina llamada Úrsula enfermó y empezó a decir que Katarina le había dado una bebida que después le había provocado fuertes dolores. Poco a poco, aquel comentario fue creciendo. Otros vecinos, aprovechando quizá la envidia o el miedo, empezaron a recordar antiguas discusiones. Alguien afirmó haber visto comportamientos extraños años atrás. Otra persona añadió una nueva sospecha. Es un mecanismo que se repite una y otra vez a lo largo de todos los procesos de brujería. La memoria empieza a reorganizar el pasado. Acontecimientos completamente normales adquieren de pronto un significado distinto, simplemente porque ahora se observan desde el miedo, desde los celos o desde la envidia. Finalmente, en 1615, Katarina fue acusada formalmente de brujería. Tenía más de 70 años, una edad muy avanzada para la época, y eso hace que su historia resulte todavía más conmovedora. Una mujer anciana que llevaba toda una vida viviendo entre las mismas personas, pasaba de ser una vecina conocida a convertirse en una supuesta enemiga de toda la comunidad. Pero entonces ocurrió algo extraordinario. Su hijo decidió abandonar durante un tiempo sus investigaciones científicas para defenderla. Johannes Kepler no era abogado, era matemático y astrónomo. Sin embargo, comprendió enseguida que las acusaciones carecían de fundamento y comenzó a estudiar derecho por su propia cuenta para preparar la defensa de su madre. Durante años revisó uno por uno los testimonios, buscó contradicciones, analizó los procedimientos judiciales y redactó una defensa extraordinariamente detallada. Resulta emocionante imaginar a uno de los hombres que estaba descifrando las leyes del universo, dedicando buena parte de su tiempo a salvar la vida de la mujer que le había dado la vida. El proceso se prolongó durante varios años. Katarina fue encarcelada en condiciones muy duras. Las autoridades intentaron que confesara. Llegaron incluso a mostrarle los instrumentos de tortura con los que pensaban interrogarla si seguía negándolo todo. Era una práctica muy habitual. Muchas personas confesaban solo al ver lo que les esperaba. Pero Katarina hizo algo que muy pocas personas conseguían hacer. No confesó.
Mantuvo su inocencia hasta el final. Es imposible saber de dónde sacó aquella fortaleza. Quizá comprendía que una confesión falsa no solo la condenaría a ella, sino también a otras mujeres que podrían ser acusadas después. Quizá simplemente sabía que estaba diciendo la verdad y decidió no renunciar a ella. Lo cierto es que resistió una presión psicológica enorme. Finalmente, en 1621, el tribunal terminó retirando las acusaciones y ordenó su liberación. Fue una victoria extraordinariamente poco frecuente. La inmensa mayoría de las personas acusadas de brujería nunca tuvo la posibilidad de contar con un hijo como Johannes Kepler, un hombre respetado, con recursos intelectuales y capaz de enfrentarse a los jueces, utilizando precisamente aquello que empezaba a cambiar Europa: la razón, el análisis de las pruebas y el pensamiento crítico. Catarina sobrevivió, aunque muy debilitada, y falleció pocos meses después de recuperar la libertad. Su historia suele quedar eclipsada por la enorme figura de su hijo. Sin embargo, quizá merezca ser más recordada por sí misma, porque representa un momento muy simbólico de la historia europea. Mientras unos seguían explicando las desgracias mediante pactos con el demonio, otros empezaban a exigir pruebas, argumentos y evidencias. Era el lento nacimiento de una nueva manera de entender el mundo. Resulta hermoso pensar que de algún modo madre e hijo participaron juntos en este cambio. Ella resistiendo una acusación profundamente injusta y él utilizando la razón para demostrar que el miedo nunca debería sustituir a la verdad. Porque al final, la historia de Katharina Kepler no es solo la historia de una mujer acusada de brujería. Es también la historia del momento en el que la ciencia comenzó muy lentamente a disputarle al miedo el derecho de explicar el mundo. Capítulo 5. Anna Goldie, la última bruja de Europa. Cuando pensamos en los juicios por brujería, solemos imaginarlos ocurriendo en plena Edad Media. Castillos, calles de barro, aldeas perdidas y un mundo muy lejano del nuestro. Pero la historia vuelve a sorprendernos una vez más. La mujer de la que vamos a hablar ahora murió en el año 1782. Sí, has oído bien. En aquella época ya había nacido Mozart, Benjamin Franklin experimentaba con la electricidad, James Watt estaba perfeccionando la máquina de vapor que daría origen a la revolución industrial. La Ilustración defendía la razón, la ciencia y el pensamiento crítico por toda Europa. Y sin embargo, mientras el mundo comenzaba a mirar hacia el futuro, una mujer seguía siendo ejecutada por brujería. Se llamaba Anna Goldie y nació en una familia muy humilde del actual territorio de Suiza. Desde muy pequeña conoció la dureza del trabajo. Como ocurría con muchísimas mujeres pobres de la época, pasó buena parte de su vida sirviendo en casas de familias acomodadas. No era una elección, era sencillamente la única forma de sobrevivir. Cocinaba, limpiaba, cuidaba de los niños y realizaba todas aquellas tareas que permitían funcionar a los hogares de personas mucho más ricas que ella. Apenas tenía derechos y dependía completamente de la voluntad de quienes la contrataban. Su vida ya había sido difícil mucho antes del proceso. Había tenido una hija fuera del matrimonio, algo que en aquella sociedad suponía una enorme carga de estigma para cualquier mujer. Sin embargo, el padre de la niña nunca soportó ningún tipo de consecuencia social. Era ella quien cargaba con el peso de la vergüenza pública, un patrón que se ha repetido demasiadas veces a lo largo de la historia. Durante años fue cambiando de trabajo hasta entrar al servicio de una familia influyente, la del médico y juez Johann Jakob Studi. Fue allí donde todo comenzó. La hija pequeña de la familia empezó a sufrir episodios extraños.
Según los testimonios de la época, la niña decía encontrar alfileres, agujas y pequeños objetos metálicos dentro de la leche o incluso en su propia boca. Hoy resulta inevitable pensar en múltiples explicaciones médicas, psicológicas o incluso en la posibilidad de que alguien estuviera manipulando la situación. Pero en aquel momento, la explicación que terminó imponiéndose fue otra muy distinta. Alguien había embrujado a la niña. Las sospechas, por supuesto, recayeron rápidamente sobre Ana. No existían pruebas, claro. Ni nadie había visto realizarla rituales. Simplemente era la persona más vulnerable de toda la historia. Era una mujer, era pobre y era sirvienta. Y no tenía prácticamente ninguna posibilidad de defenderse frente a una familia poderosa. Fue detenida e interrogada durante semanas. Los documentos muestran que las autoridades evitaron utilizar oficialmente la palabra brujería, probablemente porque en aquella época ese delito empezaba a resultar incómodo incluso para muchos juristas ilustrados. En lugar de eso, hablaron de envenenamiento y de otros delitos similares. Pero cuando uno lee el proceso completo, es evidente que las acusaciones seguían construyéndose alrededor de las mismas creencias que habían llenado Europa de juicios durante los 2 siglos anteriores. Como había ocurrido con Agnes Sampson y otras tantas mujeres, las confesiones aparecieron únicamente después de los interrogatorios y de la tortura. Hoy sabemos que una confesión obtenida bajo esas condiciones no demuestra absolutamente nada, salvo el inmenso sufrimiento de quien la pronuncia. Sin embargo, en aquella época bastó para condenarla. Ana Goldie fue decapitada el 13 de junio de 1782 y con ella terminaba simbólicamente una época. Pero lo más emocionante de esta historia ocurrió mucho después. Pasaron más de 200 años. Los historiadores comenzaron a revisar cuidadosamente toda la documentación conservada y descubrieron algo que ya muchos sospechaban. Aquel juicio había sido profundamente injusto. No existían pruebas, había contradicciones constantes y un enorme desequilibrio de poder entre la acusada y quienes la denunciaban. Poco a poco, comenzó a abrirse paso otra hipótesis que hoy muchos investigadores consideran bastante plausible. Quizá el verdadero motivo del proceso no tuvo nada que ver con la brujería. Algunos empezaron a sostener que tal vez Ana pudo mantener una relación voluntaria con Johann Jacob o incluso no voluntaria. O quizá conocer secretos que resultaban incómodos para la familia. No podemos asegurarlo, porque las pruebas no son concluyentes. Pero esa posibilidad demuestra hasta qué punto las acusaciones de brujería podían esconder conflictos mucho más terrenales. Relaciones de poder, abuso, reputación y desigualdad. Finalmente, ya en el año 2008, el Parlamento del Cantón de Glaris anuló oficialmente su condena. Más de 2 siglos después de su muerte, Ana Goldie fue rehabilitada. Llegaba demasiado tarde para ella, por supuesto. Ninguna reparación puede devolver la vida arrebatada de forma injusta. Pero aquel gesto tenía un enorme valor simbólico. Era una forma de reconocer que la justicia también puede equivocarse y que una sociedad madura debe ser capaz de mirar hacia su pasado para reconocer sus errores. Quizá por eso la historia de Ana emociona tanto, porque nos recuerda que el progreso nunca avanza en línea recta. Mientras unos descubrían las leyes de la física, otros seguían creyendo que una mujer humilde podía provocar enfermedades mediante fuerzas sobrenaturales. Algunos escribían sobre libertad e igualdad, y otros seguían utilizando los viejos prejuicios para condenar a quienes apenas tenían voz. Tal vez ahí resida la enseñanza más profunda de todas las mujeres que hemos conocido esta noche. Las llamadas brujas nunca constituyeron un grupo uniforme. No compartían una religión secreta ni una forma de entender el mundo. Lo que compartían era algo mucho más humano y más doloroso. Vivieron en sociedades donde el miedo, la desigualdad, el machismo y los prejuicios pesaban mucho más que las pruebas.
Recordarlas hoy no significa creer en la magia. Significa recordar hasta dónde puede llegar una sociedad cuando deja de escuchar, cuando deja de preguntar y convierte el miedo en juez. Porque la historia de las últimas brujas de Europa no habla realmente de hechizos, sino de mujeres reales con nombres reales, cuyas vidas quedaron atrapadas entre el miedo de una época y el lento pero implacable nacimiento de la razón. Y cuando uno termina de recorrer todas estas historias, resulta inevitable hacerse una última pregunta. ¿Qué fue realmente una bruja? Después de escuchar las vidas de Agnes Sampson, de Katarina Kepler y de Anna Goldie, y de tantas otras mujeres cuyos nombres apenas aparecen ya en los libros de historia, la respuesta parece muy distinta de la que aprendimos cuando éramos niños. Una bruja no era una mujer que volaba sobre una escoba, ni una hechicera escondida en un bosque preparando pócimas misteriosas. La inmensa mayoría eran mujeres completamente corrientes. Durante siglos, los nombres de estas mujeres permanecieron enterrados en archivos judiciales, escritos únicamente para justificar su condena. Pero hoy, esos mismos documentos sirven para devolverles la voz. Historiadoras, historiadores, arqueólogas, antropólogos y especialistas de muchos países han dedicado décadas a leer aquellos viejos expedientes no para confirmar que existían las brujas, sino para rescatar a las mujeres que había detrás de esa palabra. Poco a poco hemos empezado a descubrir quiénes eran realmente, cómo vivían, qué trabajos desempeñaban, qué conflictos tuvieron con sus vecinos y cómo funcionaban las sociedades que terminaron condenándolas. Es una forma bonita de hacer justicia, aunque llegue muchos siglos tarde. Esta es una gran victoria en todo caso. Quienes las acusaron querían que fueran recordadas como símbolos del miedo, pero hoy las recordamos como símbolos de resistencia. Y mientras el tiempo sigue pasando y Europa continúa cambiando, resulta reconfortante pensar que aquellas voces que un día intentaron apagar el fuego han encontrado por fin otra manera de permanecer vivas. Y no ha sido a través del miedo, sino del recuerdo. No como protagonistas de una leyenda oscura, sino como parte de una historia mucho más humana. Una historia que nos invita a desconfiar de los prejuicios, a escuchar antes de juzgar y a recordar que a veces la verdadera magia consiste simplemente en conservar la compasión incluso cuando el mundo parece haberla olvidado. Espero que la fortaleza y la resiliencia de estas mujeres inspire tu sueño esta noche. Te dejo unos minutos con el sonido amable de la chimenea en un hogar, tu hogar interior, para que puedas ir entrando en el sueño de forma tranquila y dulce. Te deseo buenas noches y dulces sueños. Hasta mañana.